Lyle y Eric, los hermanos Menéndez, llevan 35 años en prisión. Este año 2025 tienen la oportunidad de que un juez de una audiencia de prisiones revise su caso para poder obtener la libertad condicional. Su defensa puso en marcha en 2023 3 vías posibles para obtener una revisión de su sentencia, pero son muchos los contratiempos e impedimentos que están poniendo a los hermanos Menéndez. En este vídeo te explico quién, cómo y por qué se oponen a su libertad y si es posible que la consigan. Comenzamos. Los hechos, aunque todos los conocemos, te los resumo brevemente. El 20 de agosto de 1989, el matrimonio de José Menéndez y su esposa Kitty fueron encontrados sin vida en su mansión de Beverly Hills, en California. Fueron brutalmente disparados con un arma de fuego. En 1990, cuando la policía no avanzaba en la investigación y los hermanos Menéndez disfrutaban de la herencia de sus padres, una exnovia del psicólogo de Eric Menéndez acudió a la policía a delatar al pequeño de los hermanos. Contó a la policía que a través de una pared había oído la confesión de Eric al psicólogo. Los hermanos fueron arrestados en ese momento y desde entonces no han vuelto a pisar la calle. Durante el primer juicio en 1993 argumentaron que habían actuado en defensa propia, alegando que habían sufrido años de abuso físico, emocional e íntimo por parte de su padre y que su madre había sido cómplice por encubrimiento. Los hermanos declararon y fueron muy convincentes con su exposición sobre el maltrato recibido por José. En este primer juicio el jurado fue incapaz de ponerse de acuerdo, lo que lo llevó a un juicio indeciso y no llegaron a un veredicto. El juicio generó un enorme interés mediático debido a las impactantes acusaciones de abuso y las preguntas sobre si estos abusos podían justificar el homicidio. La otra corriente de opinión era que el tema de los abusos solo era una estrategia de la defensa, ya que los chicos nunca antes habían mencionado este maltrato a nadie, poniendo por ejemplo al propio psicólogo, que declaró que todas las sesiones con Eric jamás le dijo nada de ese comportamiento del padre. En 1995 se celebró el segundo juicio y este fue muy diferente al primero, ya que Lyle no subió a declarar sobre los abusos, ya que entre un juicio y otro, una periodista que se había ganado la confianza del mayor de los hermanos, aportó una grabación donde se le oía decir a Lyle que en este segundo juicio debían ser más convincentes con el relato de los abusos y que podían hacerlo, que podían engañar al jurado, lo que ponía en serias dudas si el relato era cierto. Su letrada prefirió no hacer declarar a Lyle para evitar esta grabación. Esta vez los miembros del jurado no tuvieron acceso al argumento de la defensa sobre el abuso como explicación para el estado mental de los hermanos en el momento del crimen. El enfoque principal de la fiscalía fue demostrar que los homicidios de José y Kitty Menéndez fueron motivados por la avaricia y el deseo de los hermanos de acceder a la fortuna familiar. Presentaron pruebas de los gastos lujosos que Lyle y Eric realizaron después de los homicidios, lo que, según los fiscales, indicaba un motivo económico para deshacerse de los padres. En marzo de 1996, el jurado declaró a Lyle y Eric Menéndez culpables de homicidio en primer grado y de conspiración para cometer homicidio. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que puso fin al caso judicial, pero no a la controversia pública en torno a sus motivos y el papel del presunto abuso en estos crímenes. A lo largo de estos años, las leyes en California cambiaron y se permitió la revisión de condenas para aquellos que habían sido condenados en tiempos de leyes más duras y estrictas. En el año 2023, Roy Rosselló, un componente del grupo juvenil Menudo de los años 90 que representaba a José Menéndez, el padre de Lyle y Eric, dio un paso al frente para decir que él también había sufrido abusos por parte de José Menéndez cuando era un menor de 16 años y formaba parte del grupo musical. Por otra parte, tras el fallecimiento de Andy Cano, el primo de los hermanos, se encontró una carta escrita en 1988 por Eric Menéndez,
de su puño y letra 8 meses antes de que se cometieran los crímenes, donde describía que vivía con miedo por lo que su padre le hacía. Con esas nuevas pruebas, en 2023, el abogado de los hermanos, Mark Giragos, presentó una audiencia de habeas corpus que cambiaría la condena de homicidio con premeditación a homicidio involuntario, ya que debido a esos abusos el crimen fue de defensa propia imperfecta, se llama así cuando las supuestas víctimas viven en un constante miedo a que les suceda algo por parte de sus abusadores. Dado que la pena máxima para el homicidio involuntario es de 11 años, los hermanos podrían ser liberados de inmediato, dado que ya han cumplido más del triple de la pena. Mark Giragos no solo presentó esta petición de nuevo juicio, sino que también pidió que se estimara una nueva sentencia para los hermanos Menéndez, que llevan recluidos más de 30 años en prisión, mostrando unos informes y resultados más que buenos y capacitantes para la libertad condicional por sus progresos personales y ayuda a otros presos en su rehabilitación. Para esta petición de nueva sentencia, Giragos aludía también a la edad de Lyle y Eric, que en el momento de los hechos tenían 21 y 18 años, y acogiéndose a la nueva ley firmada por el actual gobernador de California, Gavin Newsom, que dice que al tener menos de 26 años en el momento de los hechos, según la legislación vigente de California, las condenas de 50 años a cadena perpetua les harían inmediatamente elegibles para una audiencia de libertad condicional. Y como tercera vía de excarcelación de Lyle y Eric es la petición de clemencia al gobernador Gavin Newsom, que contaba con el aval del fiscal del distrito, por entonces George Gascon. Apoyo firmemente la clemencia para Eric y Lyle Menéndez, que actualmente cumplen penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dijo Gascon en un comunicado en octubre de 2024. El fiscal Gascon apoyaba firmemente la libertad condicional para los hermanos Menéndez a través de una resentencia o a través de la petición de clemencia. Pero lo que vamos a hacer es vamos a presentar una petición a la Corte que mañana o hoy por la noche, que le pedimos a la Corte que le haga una resentencia. En octubre de 2024 se hablaba ya de la libertad para los hermanos, ya que con el firme apoyo del fiscal, cuando se presentan estos casos ante el juez y la audiencia de resentenciación, se da por entendido que se han valorado todos los riesgos que presentan los presos y son personas rehabilitadas aptas para convivir en la sociedad de nuevo. Según el fiscal Gascon, los hermanos Menéndez ya no eran una amenaza para la comunidad, ya que habían cumplido su deuda con la sociedad. Gascon dejó presentada ambas peticiones ante el juez, tanto la de clemencia como la de resentencia, antes de las elecciones para elegir nuevo fiscal en su distrito, que estaban muy próximas. A principio de noviembre, el fiscal Gascon perdió las elecciones y fue elegido fiscal de distrito Nathan Hochman, conocido por tener una política más dura que la de su antecesor y culpar a Gascon del repunte delincuencial de Los Ángeles. Hochman intentó retirar la petición de resentencia, pero esto ya no era posible. Cuando llegó al cargo retrasó la primera audiencia de los Menéndez, prevista a finales de noviembre, por necesitar más tiempo para estudiar el caso. La pospuso a enero de 2025. En enero, los devastadores incendios de California obligaron a retrasar la audiencia hasta el 17 y 18 de abril. En marzo, el fiscal Hochman ofreció una rueda de prensa para comunicar que se oponía y que retiraba el apoyo a la petición de una nueva sentencia para los hermanos Menéndez, por no creer en su rehabilitación, ya que en 35 años seguían diciendo las mismas mentiras y no muestran arrepentimiento alguno de lo que hicieron. El juez entonces programó una vista el 11 de abril de 2025 para sopesar y evaluar la oposición de la Fiscalía en este caso. Esto resolvió que la audiencia de resentencia se llevaría a cabo como estaba previsto el 17 y 18 de abril. Llegó el 17 de abril y en una audiencia bastante tensa, según relatan los que asistieron, Hochman interrumpió la audiencia para pedir que debía tenerse en cuenta un informe psicológico, evaluación global de riesgos de los presos, ordenado por la oficina del gobernador Newsom, que la defensa ni el juez tenían. El juez Jasek, aunque bastante molesto por lo que estaba ocurriendo en la sala, y al no saber nada de este informe ni evaluación, de última hora volvió a retrasar la audiencia hasta el 9 de mayo. Mark Giragos, abogado de Lyle y Eric, pidió al juez que retirara a la fiscalía de este caso, ya que parece tener un posible conflicto de intereses
o parcialidad que le impide actuar con responsabilidad. El juez aplazó la vista para considerar ambas cosas: si el informe ordenado por la oficina del gobernador debe ser incluido en este proceso y si debe retirar a la fiscalía actual por un comportamiento no adecuado. Leyendo y escuchando a los expertos en Estados Unidos, lo que dicen es que con esta fiscalía que llegó en noviembre del año pasado y prometió endurecer los castigos y hacer cumplir las leyes, los hermanos Menéndez no tienen posibilidad de conseguir una nueva sentencia. Aunque es cierto que la petición se hizo bajo el mandato de Gascón, donde apuntaba todos los logros y trabajos que Lyle y Eric habían hecho en prisión para ser hombres rehabilitados. También apuntan a que deberían presentar diferentes peticiones, ya que los hermanos presentan diferentes perfiles psicológicos en los que se puede apreciar que Lyle es un sociópata y en cambio Eric no tiene ese perfil, por lo que podría conseguir la libertad antes que su hermano Lyle. Pero el fiscal Hockman se opone de manera contundente y firme a su libertad y esto lo va a dificultar todo. Hockman incluso ha llegado a mostrar en la vista del 11 de abril fotografías inéditas de la escena del crimen para que sus familiares y los demás presentes en la sala vieran la brutalidad de los hechos y cómo construyeron una coartada para no ser descubiertos. Esta férrea oposición y hasta donde es capaz el fiscal de llegar para demostrar que no son aptos para la libertad no va a ponerles el camino fácil a los hermanos. Y sobre la petición de clemencia al gobernador Newsom, todos afirman a que no va a prosperar, ya que es un candidato que apunta a la presidencia de los Estados Unidos en los próximos años y no hay candidato que quiera correr el riesgo de liberar a dos presos tan polémicos por lo que hicieron y cómo lo hicieron y cargar con esa decisión que puede pasarle factura a nivel político. Hemos pasado de octubre de 2024 a visualizar la libertad de Lyle y Eric a mayo de 2025 y ver cómo se esfuman las posibilidades cada vez más. El próximo día 9 de mayo habrá nueva audiencia y sabremos qué ha decidido el juez sobre incluir el informe de la oficina del gobernador Newsom y si mantiene o no a la fiscalía, que en este caso se opone a la libertad de los hermanos Menéndez. Ahora, el próximo 9 de mayo, seguiremos muy de cerca el caso y la nueva audiencia que tienen los hermanos Lyle y Eric Menéndez para conseguir la libertad. Hasta aquí cómo se encuentra la petición de libertad de los hermanos Menéndez y si os gusta este tema os seguiré informando. Si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros, que es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo caso y recordad que la realidad supera siempre la ficción.